Mi nombre es Francisco Rodríguez León. Yo empecé a trabajar desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, que mi papá nos enseñó a tornear. Él llegó aquí a Paracho, Michoacán, de Teocaltiche, Jalisco. Somos cinco hermanos y todos nos dedicamos. Uno ya falleció, a todos nos enseñó. Gracias a él, pues he logrado todos pues, estos trabajos que ven. Y pues le doy gracias a mi padre y a Dios. Pues yo he ido primero me empecé aquí a concursar en 1999, empecé a concursar en los concursos de juguete. Y pues gracias a Dios también me ha ido muy bien, he tenido varios diplomas, son como entre unos 70 a 80 diplomas que he obtenido a nivel estado, aquí en Paracho, Michoacán, en Uruapan, en Pátzcuaro y en Morelia. He estado queriendo ir a concursar a nivel nacional, que se hacen 2-3 concursos en México y sí me gustaría ir a concursar allá. Pues no se me ha hecho, pero primeramente Dios, si Dios quiere, más adelante voy a ir a concursar, si Dios me lo permite. Ahorita me han estado pidiendo bastante tableros de ajedrez, gracias a Dios. Pero mi trabajo era una variedad infinita de artesanías, como son lapiceros, alajeros, mieleros, clavijas, pues bastantes pipas, y pues todo lo que se trate en el torno, aquí estamos para servirles. Yo gracias a Dios no he tenido ningún problema para hacer alguna artesanía aquí en mi torno, y ahorita pues yo me ha dado por tallar. Pues aquí, como pueden ver, algunas cosas que pues todavía son mis primeras piezas que he estado queriendo hacer. Me nació de eso porque el caballito pues también tiene que ser tallado, el caballo, y por eso le he estado haciendo pues la lucha a tallar. Gracias a Dios, le vuelvo a repetir, gracias a Dios, a mi padre, pues que no me ha hecho falta el trabajo, que sea poquito, pero está cayendo en mi variedad. Por eso yo tengo mucha variedad de artesanía. Por eso cuando no me mandan a hacer lapiceros, portaplumas, alajeros, ahorita lo que más se me ha vendido en este tiempo, que es lo que me ha levantado, es la clavija para los instrumentos de los guitarrones, para las vihuelas y para otros instrumentos. Esto es lo que me ha estado manteniendo ahorita con esta pandemia, y los tableros también tengo bastantes pedidos. Y anteriormente, pues así como dice ahorita ya lo de la pandemia y todo esto, yo le trabajé a un gringo durante más de 20 años. Desafortunadamente pues pasó esto y ya no volvió. Entonces pues aquí le estamos sufriendo pues, pero ya la pandemia nos está acabando, y pues no tanto como para decir ya no. Le vuelvo a repetir, tengo una variedad infinita de mis artesanías. ¿Cómo empecé a trabajar? Ajá. Bueno, yo, como le vuelvo a repetir, empecé a trabajar desde muy pequeño, desde que pues tengo uso de razón. Mi papá anteriormente él hacía maraca, la maraca, que pues tenía mucha demanda, y pues él nos empezó a enseñar a lijar, a raspar la madera. Así es como se enseña un tornero
enseñándose a lijar, a raspar la madera, y después mi mamá dibujaba la maraca. Ella dibujaba la maraca, y pues nos ponía a echar pinturas que son las anilinas. Y eso es lo que yo me acuerdo desde chiquillo. Ya cuando empecé a trabajar, mi papá me enseñó a raspar la madera y fui agarrando pues ya más práctica. Ya después también a mi papá sí le hizo falta ya el trabajo, porque mi papá hacía este tipo de espejos, que son espejos, eran espejos de mano. Entonces él nos enseñó a hacer esto, y los candelabros, que él era lo que también después que dejó la maraca se dedicó a hacer candelabros, espejos, de diferentes candelabros. Pues ya después le faltó ya algo del trabajo también, y se dedicó a hacer la pirinola. La pirinola, no sé, también es un juguete, una peonza, que es esta también, pero era con anilinas. Esta está barnizada con pintura de agua y barnizada a mano. Esta técnica del barniz, de la goma blanca o goma laca o goma escamada, se barnizaba aquí en el torno. Era un trabajo muy laborioso. Se dejó de hacer, ya muy poco lo trabajan. Para la juguetería sí, ese barnizado, la técnica del grequeado también, que son estos trompos. Anteriormente se hacía este trompo, se le llama trompo de barandal, con ficha de hueso de res, y este trompo está quemado con madera, no es pintura, con la madera, que se llama, con una madera que utilizaban, era el tepehuaje, y pues también ya se ha perdido esta tradición, esta técnica. Solamente yo la uso, la técnica, cuando voy a los concursos, porque ya esta técnica pues ya ningún artesano la hace más que yo y un hermano mío también que tiene un tallercito. Él se dedica también a esto, a los concursos, que yo también lo invité a él para que participara. Anteriormente, miren, cuando yo le vuelvo a repetir, cuando yo era un niño, había más talleres de torno grandes, hasta con 10, 12 trabajadores. Se utiliza, o todavía la utiliza mi hermano, una flecha que va con distintos tornos, sí, con un solo motor, que jala con un solo motor. Jalaba 6, 8 bancos. Entonces, pues yo tengo conocimiento de que, pues, donde quiera se oía los tornos aquí en Paracho. Como le vuelvo a repetir, la guitarra sí, también había varios constructores, pero eran muy poquitas las fábricas de guitarra, que era como por ejemplo el señor Manuel Monroy, José Luis Velázquez, Rubén Velázquez, entre otros que yo me acuerde. Son los que tenían, pero el que sí tenía en ese tiempo era Manuel Monroy, que él sí tenía bastantes trabajadores para la guitarra, tanto como para el torno. Él tenía un taller muy grande también de torno. Y él de hecho, Manuel Monroy viajaba a varias partes de aquí de la República. Me parece que hasta por allá en Europa se iba. Entonces, en una de esas visitas que hizo allí a Teocaltiche, Jalisco, pues se trajo para acá a varios personas de Teocaltiche. Nomás que mucha gente ya no reconoce ni sabe ya la historia, cómo estuvo. Entonces, aquí se trabajaba. Mi abuelo, que se llamaba también Pancho León, él trabajaba en un banco, en un tornito de
de vara se le llamaba, sí, que lo manejaban con los pies, Sí, sí. ¿sí? Entonces él lo trabajó. Cuando llegaron los de aquí los de Teocaltiche, el señor puso su taller. Ya de hecho aquí no había pues electricidad cuando llegó todavía mi papá. Entonces ya cuando llegó o sea, unos dicen el torno grande lo manejaban con una manivela, una manivela grande, ¿sí? Entonces con eso lo torneaban y después ya cuando pues ya varios se enseñaron, empezaron a hacer sus tallercitos y también le hacían, incluso unos ya empezaban con los motores me parece que de carro, me contaba mi papá, para no estarle dando vueltas porque era muy cansado, ¿sí? Entonces eso es lo que yo digo, ya se olvidó todo, o se está perdiendo pues esto aquí en Paracho, lo del torno. Ya somos contaditos los torneros, ¿sí? Porque ahorita ya se dedican más a la guitarra, por eso ya Paracho es más reconocido mundialmente y nacionalmente reconocido. Entonces sus guitarras sí las exportan a varias partes, ¿sí? Entonces eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Bueno, pues yo para mí todas mis piezas son especiales, ¿sí? Para mí todas mis piezas son especiales, pues, o sea, yo no tengo alguna pieza especial, me gusta, sacar novedades, ir innovando mis piezas, y cada vez que hago una pieza, pues a veces ni yo mismo me la creo. Entonces, pues lo que sí, a mí sí así como dice, pues a mí ahorita para mí es el ajedrez, una piezas pues especiales para mí, pues no cualquier persona la hace, ¿sí? Y ese para mí sería el ajedrez, mis caballos, mis piezas estas grandes que incluso he hecho. Allá abajo tengo también un ajedrez que también está medio así, la mitad me pidió nada más. También pues también es especial para mí, pero ahorita lo más especial para mí ahorita es el ajedrez, ¿sí? Pero de lo que yo vivo es de mi artesanía, de diferente artesanía. Pues aquí en Paracho, Michoacán, estamos en la calle Pino Suárez, número 145. Para si gustan alguna pieza que les guste o algo en especial, también lo podemos hacer aquí en el torno. Y mi teléfono es 452-107-6684. A sus órdenes.